Tú eres el Rey lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más, Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo sé, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza,
Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Oh, oh, oh. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Oh, 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 el gozo de Dios. La 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 Muy bien, usted se ha detenido hoy para escuchar palabra de Dios. Gracias por conectarse a nuestra transmisión. Seguramente usted tiene una familia. Ella lo es todo para usted. Se sabe que buenas familias forman buenas iglesias y buenas iglesias una buena sociedad. Hoy estaré hablando de la unidad de la iglesia según la Biblia. En Efesios 4:1 al 16 es la porción que tenemos como base y voy a invitarle a que juntamente conmigo leamos esta hermosa porción de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero
a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento sagrado que estamos viviendo, en el cual, Señor, hemos abierto la Santa Biblia para la consideración necesaria, ya que tú mismo nos has recomendado escudriñar las Escrituras. Padre, ayúdanos y guíanos a todos para que entendamos el mensaje que tú quieres darnos hoy. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, en esta oportunidad, el título del sermón es Hacia una iglesia que agrada a Dios. En este mensaje haré una presentación básica de dos partes. En la primera haré un llamado a vivir la vida cristiana en unidad. Y en la segunda haré un llamado a la unidad en la diversidad. Hermanos, la primera característica de un andar digno tiene que ver con ser o estar profundamente unidos. Si nos fijamos bien, este es el común denominador del pasaje leído, Efesios 4, 1 al 16. Dios no desea que sus hijos tan solo se reúnan en un lugar, ya que podrían estar juntos en una congregación, pero no necesariamente unidos. Él desea que sus hijos caminen en íntima comunión los unos con los otros. La manera que Dios ha diseñado su cuerpo es para que todos los miembros trabajen unidos, mostrando así todo lo que implica estar unidos, cosas como ser pacientes, bondadosos, perdonadores, amantes de la paz, armoniosos, restauradores de buena convivencia, alentadores, edificadores, etc. Pablo nos dice que estas son las cosas que debemos guardar, manteniendo solicitud en ello. Para lograr y mantener una sólida unidad en la iglesia, primero es necesario que todo aquello que no contribuya a esta unidad sea desechado del cuerpo. También es importante resaltar que el motor que hace posible todo esto es el amor. En otra de sus epístolas, Pablo lo llama el vínculo perfecto. La pregunta o las preguntas para ayudarle a meditar en esto serían: ¿qué hay en su vida que deba desechar porque no le permite desarrollar la unidad con los demás? ¿Qué está haciendo por propiciar la paz y la unidad entre los demás hermanos? Hermanos, hablaré hoy de primer principio o del primer principio extraído del pasaje estudiado, tal como ya lo anunciamos. Esta primera parte tiene el título Llamado a vivir la vida cristiana en unidad, según Efesios 4, 1 al 6, o sea, la primera parte de la lectura que ya tuvimos y que quiero leerla nuevamente con ustedes. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo, el prisionero por Jesús, por su mensaje, por predicarlo a los gentiles y en Cristo, conecta con este primer versículo del capítulo 4 ambas partes de la carta a los Efesios, parte teórica de la práctica, donde nos dice que tenemos una posición en Cristo y en base a esa posición y sobre todo a lo que Él ha hecho para que alcancemos dicha posición, ahora nos implora, suplica y ruega desde el amor a que vivamos conforme dicho llamamiento y dicha posición tan privilegiada. Filipenses 1:27 y Colosenses 1:10 dice de la manera siguiente, les invito a leerla conmigo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos amados, debemos ser y hacer todo cuanto el Señor desea, y para ello nos ha provisto del poder de su Espíritu Santo y su palabra. Si un político, un juez o un agente de policía tiene un código ético y disciplinario y no pueden o deben vivir de cualquier manera sino dando honor a tal profesión y cargo que ocupan, ¿cuánto más un hijo redimido por la gracia de Dios tiene que tenerlo? Debemos de vivir una vida digna del Evangelio en Cristo, mis amados hermanos. Somos cartas abiertas y nuestras vidas van a ser leídas por nuestros vecinos, amigos y compañeros. Para Pablo, esta vida digna se representa o se caracteriza por 5 cualidades o virtudes. Algunas podemos verlas en el futuro del Espíritu en Gálatas 5:22, y que en ninguna manera son consecuencia del esfuerzo propio carnal, sino más bien es mediante la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. La humildad es una de esas 5 cualidades o virtudes. Hablemos un poco de la humildad. Humildad es simplemente, hermanos, lo opuesto al pecado más grave, el orgullo, y por eso aparece en primer lugar. Se sabe que esta era algo muy olvidado en el mundo antiguo, donde se consideraba sinónimo de debilidad. Se trata de una mente no altiva, de modestia, de no tener un concepto alto de uno mismo. Es la gran virtud cristiana personificada a la perfección en Cristo, y en ese pasaje de Filipenses 2:5-8, y es por eso que necesitamos de Él, el Espíritu de Cristo. Siempre fue y es manso y humilde de corazón, dice Mateo 11:29. 2. Hablemos de la mansedumbre. Es la amabilidad o el espíritu de entrega, es decir, la disposición del alma que nos hace que no estemos pronto para provocar o atacar, es decir, es la amabilidad o benignidad de carácter, y para nada es sinónimo de debilidad, sino más bien es sinónimo de cumplir la voluntad de Dios sin importar el costo, tal como lo hicieron los 2 grandes ejemplos bíblicos de esta cualidad. Moisés, por ejemplo, en Números 12:3, y sobre todo Cristo en Mateo 5:5. 3. Paciencia. Es la capacidad para padecer y soportar algo sin alterarse, quejarse o registrarse, así como la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Cristo es el mejor ejemplo, quien soportó largas e inmerecidas provocaciones sin inmutarse. Incluye dominio de sí mismo y una tolerancia movida por el amor y el deseo de la paz. Ver 1 Tesalonicenses 5:14 y Santiago 5:10 para comprobar todo esto. 4. Tolerancia mutua. Es el respeto y el amor hacia decisiones, actuaciones, formas de ser otras personas, aunque éstas no coincidan con las nuestras. Colosenses 3:1. 5. Amor.
no por estar en último lugar, se trata del menos necesario. Pues diríamos que es el vínculo perfecto de la unión. Este es el gran pegamento, hermanos, que amarra realmente la relación. Así que el amor no es un sentimiento o emoción, sino un acto de la voluntad. Y nosotros debemos proyectar y extender a los demás ese amor experimentado en Cristo, que ha sido derramado en nuestros corazones, pues Él es el origen y la fuente de todo amor verdadero, dice la Biblia. Es la corona y la suma de todas las virtudes, y es un grado, y en un grado excelso, mejor dicho, es la esencia y naturaleza misma de Dios, según 1 de Juan 4:8. Así que vivir de un modo digno y coherente requiere también buscar celosamente y mantener la unidad del Espíritu, que no es otra cosa que la unidad impartida por el Espíritu Santo. Debemos valorar dicha unidad esforzándonos celosamente por ella, por alcanzarla y mantenerla, no para establecerla, pues eso es cosa de Cristo y ya ha sido establecida, pues que Él no está dividido, dice 1 Corintios 1:13, ya que la iglesia solo y únicamente existe en Cristo Jesús. La unidad es responsabilidad de cada creyente. La unidad del Espíritu es el vínculo de la paz, dice la palabra, la unidad sobre la cual Cristo oró en Juan 17:21, para que todos seamos uno. ¿Cómo mantener dicha unidad creada e impartida por el Espíritu Santo? Manteniendo visiblemente la unidad de la iglesia en relaciones reales, llenas de amor, en dependencia de Dios y del Evangelio dado. La unidad, como veremos a partir del versículo 7, se mantiene sobre todo por la diversidad y la variedad. Debemos demostrar, hermanos, a un mundo egoísta que la unidad de la iglesia es indestructible y que es creada no por el hombre, sino por Dios mismo, y que todo esto es una realidad. ¿A qué se puede comparar esta indestructible unidad de la iglesia? Imaginémonos un matrimonio con 3 hijos, en la que los padres tristemente se separan y cada hijo se marcha a un lugar o país diferente donde se ven y no se escriben. Aún a pesar de todo, ante los ojos de Dios son una indestructible familia y nada ni nadie puede alterar dicha unidad. No existen varios cuerpos repartidos en varias ciudades, provincias o países, sino uno solo, y cada local es representativa de él. La iglesia debe mantener una continua actitud en pos de esa unidad, donde se debe incluir la pasividad, mejor dicho, y la tibieza, el quietismo y la frialdad. Nosotros, hermanos, no creamos la unidad, eso es cosa del Espíritu Santo, pero nosotros sí debemos mantener la unidad. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Acabamos, dice, de hablar de las 5 características de la unidad. Mis amados hermanos, esas 5 características debemos de tenerlas siempre en mente. Así que ya hablé de esas 5 características de la unidad, como humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia mutua y amor. Ahora, ¿cuáles son los 7 factores de tal unidad? 1. Un solo cuerpo. La Iglesia Universal de los Santos Redimidos de todos los tiempos y épocas, ¿verdad? Un solo cuerpo. 2. Un solo espíritu. El Espíritu Santo de Dios quien bautiza, mejor dicho, e inserta a cada creyente en el cuerpo, uniéndolo a él y entre nosotros mismos, proporcionando y manteniendo la unidad actual de la iglesia. 3. Una misma esperanza. La meta y el propósito final de todos los creyentes, que no es otro que la promesa de ser llevados a la misma y gloriosa presencia de Dios y estar con Él y justo a Él una eternidad entera. Precisamente es el Espíritu Santo quien nos ha asegurado esta gloriosa esperanza. 4. Un solo Señor. El mundo tiene y reconoce muchos señores. Por aquel entonces el César se hacía llamar Señor. Nosotros solo reconocemos uno y lo ponemos en mayúscula: Cristo Jesús.
Él es la cabeza de la iglesia, quien la redimió y adquirió a precio de sangre, ¿verdad? 5. Una sola fe. Es el contenido de la fe apostólica, de lo que se cree como verdad y fundamento sólido, y cuyo corazón es el Evangelio, según Romanos 3:21. 6. Un solo bautismo. No alude al bautismo en agua, ya que este es un tipo o una representación visible, sino más bien alude al bautismo del Espíritu Santo. 7. Un solo Dios y Padre de todos, pero de todos los hijos de Dios por la fe, según 1 Juan o Juan 1:12, donde esté Dios gobierna sobre todos, obrando a través de todos y viviendo en todos, pero siendo trascendente, o sea, superior e independiente a su creación, y eminente por encima del universo, donde lo mantiene, lo impulsa y lo motiva. Alude a Dios Trino, quien es uno y de Él proceden todas las cosas. ¿No nos recuerda todo esto a una gran orquesta sinfónica donde cada uno afina sus instrumentos por su cuenta, creando un gran alboroto al principio, pero después de aparecer el director de dicha orquesta comienzan en conjunto todos a tocar de un modo agradable, unísono, armonioso y sincronizado? Así es la vida cristiana. Y un día aparecerá nuestro director, el Señor Jesús, nos afinará a todos y entonces habrá una perfecta armonía. Aleluya. Vamos ahora a la segunda parte de este mensaje. Esta segunda parte es un llamado a la diversidad dentro de la unidad, de Efesios 4, 7 al 16. Vamos a leer esa porción todos juntos para recordar esta segunda parte de la porción que ya leímos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, siendo o subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos amados, todo creyente hijo de Dios ha recibido gracia para edificar el cuerpo de Cristo, un cuerpo basado en la unidad, pero que se nutre, equipa, edifica y crece en base a la diversidad de los dones y las gracias de los creyentes. El crecimiento de la iglesia hasta la plenitud se consigue mediante el funcionamiento de los dones derramados por el Espíritu Santo. Pablo pasa de la unidad general y corporativa de la iglesia a una diversidad individual, pero siempre dentro del contexto de la unidad. La unidad no significa que se pierda la individualidad y la responsabilidad individual de cada uno, ya que Cristo mora, habita, opera, energiza y obra en cada creyente, pero siempre en pos de la unidad, la cual Él oró en Juan 17. Para este pasaje la palabra gracia no alude tanto a la salvación en sí, sino más bien a la impartida por Él para el desarrollo ministerial de cada uno de nosotros. Podemos hallar en la palabra entonces otros textos que amplifican y comentan este pasaje, como por ejemplo Romanos 12, 3 al 8, que voy a invitar que lo lea juntamente conmigo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a
cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y Primera de Corintios 12, 4 al 14, mis hermanos, también quiero que leamos esta parte, dice de la siguiente manera. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hacen uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, hermanos, Cristo, ¿verdad? Porque un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cristo, mediante su Espíritu, entonces, es el partidor, ¿verdad? Derramador y dador de los dones conforme a su medida, conforme a su gracia. Cada creyente, sin excepción, entonces, ha recibido como mínimo algún don, una capacitación divina para que pueda y deba actuar dentro del cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de los creyentes, pero de una forma personal, particular e individual. Hermanos, no vale ni cabe ser pasivo o inactivo en la obra de Cristo. Como ya lo dijimos en otros mensajes, es más, el trabajar de acuerdo al don o los dones que el Espíritu Santo nos ha impartido nos permitirá adquirir premios en el cielo, además de la vida eterna. ¿Qué es un don?, preguntarán algunos. Hermanos, un don es el mismo Espíritu de Dios haciendo y obrando a través del creyente con el propósito de edificar, nutrir, equipar al cuerpo para provecho de todos. El don recibido no es para un disfrute personal ni egoísta, sino para compartirlo con los demás. Cristo no imparte muchos dones a unos pocos, ni pocos dones a unos muchos, sino que todos somos beneficiarios de dones según la capacidad que Dios ve en nosotros. No ejercitar el don dado por gracia es perjudicar al cuerpo, es hacer sufrir al cuerpo y a los miembros de este. Y como dice Pablo, si un miembro sufre, sufren todos. Ahora, tras exponer que Cristo, mediante su Espíritu, tiene por mérito propio el derecho a conferir los dones en los versículos 11 y 13, Pablo aún enumera tales dones sin establecer orden jerárquico. Así tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 dones son para la iglesia en su trayectoria desde Pentecostés hasta que Él regrese, y son absolutamente imprescindibles para el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Así equipa Cristo a su iglesia. ¿Cuáles son los motivos y los propósitos por los cuales Cristo otorga estos dones o ministerios a la iglesia? Primeramente, mis hermanos, para perfeccionarnos, capacitar al pueblo. Aquí la palabra sugiere la idea de restaurar algo a su condición original, es decir, de llevar a los cristianos del pecado y la rebeldía a la obediencia en Cristo. 2. Servir, es decir, ministrar. Todos son dones de servicio, mis amados hermanos.
¿Hasta cuándo es que tenemos que practicarlos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, verdad doctrinal revelada, concretamente centrada en el Evangelio, y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, conocimiento profundo y experimental a través de la palabra de Dios, la oración y la obediencia. Esto es del hombre perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, según decía, el Señor quiere edificar su iglesia, el Señor quiere prosperarla, y Él especialmente permitirá esa unidad, esa plenitud en Cristo algún día, ¿verdad? Cuando lleguemos a esa gloriosa meta, todos vamos a sentirnos felices. Cristo ha dado entonces estos ministerios a la iglesia para que ésta pueda alcanzar la plena madurez. El gran médico está haciendo ahora todos los ajustes necesarios para que la iglesia no quede descoyuntada y pueda presentársela algún día a sí mismo de una forma radiante, santa, sin mancha ni arruga. Si todos los miembros de la iglesia utilizan los dones que se les han dado, esta de forma inevitable crecerá mucho. La meta de la iglesia entonces es su propia madurez, es decir, parecerse o ir pareciéndose cada vez más a Cristo. Y esto viene del conocimiento, la confianza y del crecimiento en Cristo. La pregunta, ¿cómo crecemos juntos en la diversidad, unidad hacia la madurez? Hermanos, simplemente poniendo en marcha, ya en operación, los dones que Dios nos ha dado. Una pequeña aplicación para ir finalizando. Debemos vivir entonces coherentemente según el llamado del Evangelio, con la verdad en amor. ¿Es difícil para nosotros esta clase de vida? Seguro que sí, pero gloria a Dios que por nuestro vínculo vivo y nuestra unión vital y real con Cristo y su Santo Espíritu, esto puede alcanzarse, pues el Señor nos capacita para todo ello. En conclusión, mis amados hermanos, hacia una iglesia que agrada a Dios fue el título de este mensaje, porque ciertamente, hermanos, día a día debemos de procurar avanzar hacia una iglesia que agrada a Dios, que pone en práctica lo que Dios ha dictaminado para ella. Ojalá, mis amados hermanos, que este mensaje lo haya movido a usted y a mí, para que, por sobre todo, agrademos al Señor practicando nuestros dones. Amén. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias te damos en esta oportunidad preciosa que nos has permitido, Señor, la consideración detenida de tu santa palabra en estas porciones que leímos relacionadas, Señor, con la unidad del cuerpo y esa unidad dentro de la diversidad. Ayúdanos y guíanos, Señor, para compenetrarnos como cuerpo de Cristo, para unirnos, para buscarnos, para animarnos, para orar unos por otros, pero por sobre todo, para trabajar juntos en la proyección de tu Evangelio, en el extendimiento de tu reino aquí en la tierra. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad, este tiempo precioso. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy, como lo anunciamos, mis amados hermanos, a nuestra amada congregación Río de Agua Viva, estaremos celebrando el sacramento de la Santa Cena. Por lo mismo, les invitamos a quedarse y prepararse para esta segunda etapa luego del siguiente canto. Que Dios les bendiga. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos
triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente, mis amados hermanos. Qué bendición de verdad tener este momento sagrado para acordarnos del gran acontecimiento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero ir a la palabra y meditar un minuto en este hermoso pasaje que es precisamente el de Isaías 53 del 3 al 9, que quiero leer para ustedes en este momento sagrado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amados hermanos, esta celebración es precisamente el cumplimiento de un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que Él, luego de celebrar la Santa Cena con sus discípulos allá en el aposento alto, Él quiso que el Espíritu Santo dictara a sus siervos, escritores del Nuevo Testamento, para que apuntaran esta memorable Santa Cena. Todo para que nosotros también, los cristianos del futuro, de las generaciones posteriores a ese acontecimiento, también pudiéramos tenerla de una manera simbólica y que nos acordáramos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso me da mucho gusto saber que ustedes también ahí están a nivel familia, unidos, preparados, conscientes de este gran acontecimiento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar, por nuestras maldades,
el Señor fue llevado a ese lugar, dice la palabra. Y es por eso que nosotros apreciamos la palabra y ahora celebramos este acontecimiento con devoción, con gratitud y con todo nuestro corazón. De esa manera entonces vamos a proceder a leer lo que dice nuestro manual en relación a este gran acontecimiento, y especialmente es lo que en el manual se titula como Sacramento de la Santa Cena. Quiero leer para ustedes. Dice así: la Santa Cena, instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es un sacramento que proclama su vida, su sufrimiento, su muerte, sacrificio, su resurrección y la esperanza de su segunda venida. Nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta su regreso. La cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por el Espíritu. Debe ser recibida en reverente aprecio y agradecimiento por la obra de Cristo. Todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido, renunciado a sus pecados y han creído en Cristo para salvación, están invitados a participar en la muerte y resurrección de Cristo. Venimos a esta mesa para ser renovados en vida y salvación y ser hechos uno por el Espíritu Santo. En unidad entonces con la Iglesia confesamos nuestra fe. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá otra vez. Por eso vamos a orar un minuto. Santo Dios, nos reunimos aquí alrededor de esta mesa en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien fue ungido por tu Espíritu para predicar las buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Cristo sanó a los enfermos, alimentó al hambriento, comió con los pecadores y estableció el nuevo pacto para el perdón de los pecados. Vivimos con la esperanza de su regreso. En la noche que Jesús fue traicionado, tomó el pan, dio gracias, partió el pan, lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias, la dio a sus discípulos y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Haced esto en memoria de mí. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así, hermanos, nos reunimos entonces como el cuerpo de Cristo para ofrecernos a nosotros mismos en alabanza y agradecimiento al Señor. Así que derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre nosotros y estos tus dones que has anunciado. Haz que por el poder de tu Espíritu estos representen para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, y que nosotros seamos para el mundo el cuerpo de Cristo, redimidos por su sangre. Por tu Espíritu, haznos uno en Cristo, uno los unos con los otros y uno en el ministerio de Cristo para todo el mundo, hasta que Cristo venga en victoria final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, tal como Cristo nuestro Salvador nos enseñó, oremos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tener un minuto de confesión delante del Señor. Oremos. Señor y Dios nuestro, estamos a punto, Dios, de tomar los sagrados elementos. Y gracias porque tú, a través de nuestra confesión, Señor, purificas nuestra maldad, purificas todo lo que no vale, lo que no es importante en nuestra vida, Señor. Tú lo quemas, tú lo desapareces, Señor. Te rogamos, Padre, que te tengas misericordia de nosotros y nos perdones todas nuestras maldades.
Purifícanos, Señor, para que podamos estar aptos para tomar este sagrado o estos sagrados elementos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, amén y amén. Y ahora, mis amados hermanos, vamos entonces a proceder a entregar los sagrados elementos. Y vamos a entregar acá. Háganlo ustedes también de la misma manera. Y entonces vamos a proceder a juntos participar de estos sagrados elementos. Hermanos, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quebrantado por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Comamos de este pan en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Comamos todos del pan, hermanos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Bebamos de esta copa en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Mis amados hermanos, entonces ahora vamos a proceder a tomar también la copa y participar de este sagrado elemento que el Señor nos menciona. Así que la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada por nosotros nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Bebamos de esta copa en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Participemos, hermanos. Y ahora, mis amados hermanos, la Biblia tiene una bendición especial para cada uno de nosotros y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis amados hermanos, Dios nos bendiga a todos y Él nos conceda siempre la paz, el gozo y el amor, y que de esa manera vivamos felices, dichosos, agradándole en cada momento, con la esperanza de un día saborear esta Santa Cena allá en su presencia, y que Él sea el ministro que nos pueda compartir esa elegante Santa Cena que seguramente saborearemos allá. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! Que el Señor les bendiga y hasta pronto, mis hermanos. Ha sido un gozo grande y ha sido un gran privilegio para mí poder ministrar este sagrado sacramento. Hasta luego, mis hermanos. Bendiciones. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí,
Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí.